¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente video de nuestro curso de biología. Vamos a empezar directamente con el tema de reproducción celular. En sesiones previas empezamos a abordar un poquito el tema de lo que es la célula. Vimos tipos de célula y qué es lo que los diferencia uno de otro. Vimos partes de la célula, abordando un poquito más a fondo esos mismos tipos que ya mencioné. Y ahora vamos a irnos directamente con reproducción, que justamente reproducción va a involucrar también ver un poquito de las partes. Porque si recuerdan, cuando vimos las partes, vimos la mayoría, vimos las más importantes y las vimos un poco como por encimita. Y eso pues era la idea. La idea era verlas así como por encimita para poder cubrir lo general y ya más adelante, conforme vayamos viendo cada tema, vamos a detallarlo y profundizarlo más. Y ya que hayamos avanzado bastante, sí va a haber como una revisión de todo, ¿no? Como una retrospectiva, tratar de juntar todo, verlo todo junto, ¿no? Todo como una misma pieza, que es lo que es. Entonces, reproducción celular, ¿qué quiere decir? Quiere decir cómo se reproducen las células. Otra forma de decirlo es, pues aquí adentro de nuestro cuerpo no tenemos una célula, tenemos millones y millones. Pero el caso es este. Se dice que muchas de ellas están muriendo constantemente y sin embargo, pues aquí seguimos. Y eso es porque están muriendo, pero están siendo repuestas por otras, están siendo reemplazadas. Y eso justamente es a lo que se refiere la reproducción. En el caso de las células, una célula como tal no muere por edad. Más bien, cuando llega a cierta edad, a cierto punto de su vida celular, lo que hace es que se divide o se multiplica o se duplica, como le quieran llamar, y en ese momento en el que una célula se convierte en dos células, bueno, ahí hace la reproducción y se dice que esa célula original murió y que nacieron otras dos. Entonces vamos a partir de eso y empezar con este tema, pero primero vamos a ver cómo se da esto en las células que no están dentro de nosotros las personas, sino en las células procariotas. Entonces vamos a empezar con las células procariotas, se ven algo así, son las que les llamamos bacterias. Un poquito más a detalle, diríamos, le ponemos los piquitos aquí alrededor, muy importantes, la colita o colitas, y adentro, ya ven que tiene el ADN, bueno, lo voy a dejar de otro color para que se note más. Tiene el ADN, mira, así se ve. Y también tiene aquí ribosomas, y tiene una capa particularmente dura aquí afuera, la llamada pared celular, y tiene la membrana aquí por dentro, ¿no? También. La membrana que todas las células tienen, procariotas y eucariotas también. Pero hay otra parte importante que tiene, que justamente, no recuerdo si se menciona en el anterior o no, pero pues sí adelanté que iba a haber otras partes de la célula que veríamos después. Hay una parte que se llama el plásmido. Se puede representar de cualquier forma, yo normalmente lo hago así como para diferenciarlo. ¿Y qué es el plásmido? Bueno, el plásmido es una parte de la célula o de las células de este tipo de procariotas que les permite o les facilita la reproducción precisamente. ¿Por qué? Porque su papel es hacer esto. Tú tienes la célula, ¿no? Tienes la procariota, entonces el plásmido, con sus propios mecanismos que son muy complejos como para verlos en un curso así general, el plásmido dice, ok, lo marco con otro color. El plasma dice, ok, este es el ADN, le voy a sacar una copia, ¿no? Entonces, después de esto tenemos, haz de cuenta que esa es la misma célula de aquí arriba, pero se empieza a hacer una copia del ADN aquí y otra copia del otro lado. Sí, tenemos también los piquitos aquí alrededor y todo. Entonces se empieza a formar un ADN acá y un ADN acá. Ahora, este círculo no existe, o sea, este círculo nada más es para que se entienda aquí, que se está formando uno de un lado, uno del otro. Entonces, ¿qué va a salir de esto? Que justamente como se están formando dos diferentes, la bacteria, la procariota, va a decir, pues déjame, empiezo a separar un poquito, empiezo a separar, y eventualmente se va a convertir en dos células procariotas independientes. Aquí está una y aquí está la otra. Que tienen el mismo ADN, porque lo que pasó fue que se les sacó copia. Entonces,
¿Qué es lo que vimos aquí? Vimos que tenemos nuestra célula original, o la madre, o el padre, como queramos llamar, y que de alguna manera se le sacó copia o se duplicó su ADN, y luego cada copia se fue a cada lado, y la célula grande se partió en dos para adecuarse a eso mismo, para que ahora en lugar de que fuera una, fueran dos. Y aquí se ven más chiquitas, pero pues obviamente eso es por fines de representación, o sea, conforme va desarrollándose, pues crece un poquito más y ya está del mismo tamaño. Entonces, esta es la idea, ¿ok? Tenemos célula original, sacarle copia al ADN y luego la célula misma se ajusta, se acopla para convertirse en dos células con el mismo ADN. Y lo digo así por pasos así generales, justamente porque este principio, esta serie de pasos que acabo de decir, no aplican únicamente para las procariotas, sino que aplican también para las eucariotas. Ahora, los nombres exactos de los mecanismos son diferentes y son más particulares, de hecho. Aquí realmente lo único importante es que este se llama plasmio, importante, y que el proceso la reproducción, se le llama fisión binaria. ¿Por qué? Porque fisión quiere decir cuando algo se separa y binaria quiere decir en dos. Entonces cuando una se separa en dos, así de simple. Literalmente el proceso se llama separarse en dos y el proceso consiste en separarse en dos. Entonces, esos son los nombres particulares, pero la idea del proceso lo vamos a volver a ver ahorita con las eucariotas a continuación. Entonces déjenme borro esto y continuamos con el siguiente segmento. Okay. Bueno, ¿qué es esto que estoy dibujando aquí? Esto es fundamental para entender la reproducción de las células eucariotas. ¿Okay? Ya acabamos con las procariotas, vamos con esto. Esto es el ciclo de vida de una célula, de cualquier célula eucariota, digamos, en nuestro cuerpo, ¿no? Como ejemplo. Vamos a tener eso como ejemplo para todo esto. Entonces, la vida de una célula empieza aquí y se va hacia arriba y acaba acá atrás y va acá abajo. Entonces, este es el ciclo de vida. ¿Y por qué se pone como un ciclo? Pues precisamente por lo que yo explicaba ahorita, que es que empezamos con una célula, vive, luego se duplica, pero cada vez que se duplica, pues empieza la vida de una nueva, bueno, de dos nuevas también, pero entonces, cada célula vive por esto, empieza siendo el producto de la reproducción de una célula anterior y acaba su vida creando otras dos células, ¿no? Entonces, esto nos recuerda a los principios de la célula que vimos al mero principio. Uno de esos principios era que todas las células son producto de una célula preexistente, ¿no? Entonces, la célula no sale del piso, sino que viene de una célula anterior, y la célula no se desvanece y ya, sino que se convierte en otras dos. Entonces, ellos a lo mejor piensan, bueno, si todas las células al morir se convierten en dos células, ¿por qué no nos duplicamos en tamaño, no? Algo así, o mucho más, ¿no? Más que duplicarse. Y eso es porque la tasa de reemplazo pues está en cierto grado balanceada, o sea, sí, cada célula se convierte en dos, pero también hay células que en general mueren, como por ejemplo por moretones o por cualquier otra situación en general. Entonces, no se preocupen, nuestro cuerpo está diseñado para que esto no se salga de control. Total, esto es el ciclo de la vida de la célula, y el ciclo de la vida se puede dividir en varias partes, varios fragmentos. La primera parte de la vida de una célula eucariota es la G1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir crecimiento. Quiere decir la célula empieza a crecer y se desarrolla por dentro, ¿no? Todas las partes que tiene, y empieza a realizar las funciones que hace la célula, que mencionamos un poquito antes y que vamos a profundizar después. Entonces, G1, crecimiento. Siguiente fase, la fase S. En esta fase ocurre la llamada replicación de ADN. Esto es lo que ahorita vimos con la procariota, que es que el ADN se hacen dos, o sea, en lugar de que sea uno, hay dos, se clonan. Y esto es pues importantísimo para más adelante cuando se vaya a dividir, pero la célula, hagan de cuenta que lo hace desde aquí atrás. Y luego, una vez que se ha replicado, sigue la fase G2. ¿Qué quiere decir? Esa fase es la fase de preparación para su muerte, por así decirlo. Es la fase de preparación para su reproducción. Que esto de aquí, todo este pedazo, es la reproducción, que también le podríamos llamar pues, la muerte de una célula, ¿no? Pero es importante enfatizar, o sea, es la muerte de manera que se convierte en dos células más chiquitas, no muerte que desaparece, ¿ok? Entonces, G1, S, G2. Y estas tres, pues, solo dan cuenta que la vida antes de que se reproduzca.
y en general a esta parte, a esas tres juntas, como una superfase, digamos así, le llamamos la interfase. ¿Sí? Entonces la interfase es la gran mayoría de la vida de una célula. Es desde que nace, crece, replica ADN y se prepara para dividirse. Y luego cuando se divide, ya estamos hablando de otra cosa. Si se fijaron, aquí pues una M. Y la M, para quienes a lo mejor recuerdan alguna vez que se vio el tema cuando eran más jóvenes, o a esta edad, la M significa mitosis. Y mitosis justamente es el nombre que le damos específico a las eucariotas de la división celular o la reproducción celular. Mitosis quiere decir la célula vive todo esto y cuando llega a este punto empieza este proceso en el cual se va a pasar de ser una a ser dos. Y luego la mitosis, algo importante aquí es que la mitosis no es algo que pasa así, o sea, no es un proceso de un golpe. Es un proceso que tiene varios pasos, o sea, podríamos esto de aquí todavía dividirlo más, dividirlo en, bueno, la primera parte de la fase, la segunda parte, la siguiente parte, siguiente parte, siguiente parte, siguiente parte y ya, sale el producto, que son las dos células chiquitas. Entonces, ahorita vamos a ver estos, pero de momento recordar eso, ¿no? El ciclo de vida de la célula, la mayoría es la interfase y luego llega la mitosis y luego cada una de las células va a vivir exactamente lo mismo y así en un ciclo interminable, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver las fases de mitosis, cómo se llaman, en qué consisten y pues ya cuando acabemos regresarlo aquí, ¿no? Mitosis, entonces, la mitosis la podemos dividir en 5 o 6 pasos dependiendo de quién le preguntes, ¿no? Tenemos el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5 y 6. Entonces, empezamos primero aquí, el primer paso. Eso va a ser nuestra célula. Primera célula, y aquí adentro tengo, no sé cuántos sean, 2 rayitas. Cada rayita representa un cromosoma. Entonces aquí tenemos 2 cromosomas que representan al ADN. Entonces, digamos que el primer cromosoma representa el ADN original. Y el segundo cromosoma aquí representa la copia que le sacamos. Entonces, porque se acuerdan, tuvimos toda la replicación, ¿no? Entonces, esa es la fase inicial. Aquí realmente dan cuenta que estamos como que aquí empiezan la mitosis. Y luego, ahora sí que lo que diríamos, el primer paso en sí, en la división, es, tenemos la célula, perdón, me toca hacer un detalle. El ADN, acuérdense que está encerrado en una membrana, llamada membrana nuclear. Entonces, el primer paso es que la membrana nuclear se disuelve. O sea, este circulito ahora sí que se desaparece y adentro pues queda ahora sí que el ADN así. Y la célula ahora sí que se va acomodando como que ahí vamos, ¿no? Vamos allá. Entonces, hay unas partes de la célula que se llaman los centriolos, que parecen como 2 cilindros así, uno sobre otro, que se van a las esquinas, porque esos van a ser muy importantes para lo que sigue. Entonces, se van poniendo en posición. Siguiente paso es que el ADN pues se divide en los cromosomas que son, que cada ADN se divide generalmente en 23 pares de cromosomas. Entonces se alinean aquí en el centro, en el ecuador de la célula, que es el centro, y los centriolos extienden unos bracitos. Y esos bracitos les van a servir para agarrar el ADN y jalarlo hacia cada una hacia su lado. Porque como vimos en las procariotas, la idea es sacamos copia y luego las separamos una a cada lado y luego ya después se separa la célula. Entonces aquí se está creando los llamados microtúbulos para pegarse al ADN y empezar la separación. Y luego, siguiente paso, ahora sí que los microtúbulos se pegan ya al ADN y lo empiezan a jalar. Entonces, ahí ya el ADN ya no está en el centro, ya lo jalaron cada uno hacia su lado. Entonces, aquí lo que pasa es, ya se va separando, y llegamos aquí al paso 5 aquí abajo, y ya en el paso 5 ya está el ADN de cada lado y se empieza a formar la membrana nuclear. Y aquí en medio, la célula se empieza como a hacer igual, así como para
separarse, ¿no? O sea, aquí la célula, como por lo mismo de que están cosas así de cada lado, se va estirando, y como se estira, se va comprimiendo aquí en el centro, y ya después, paso 6, tenemos dos células que salieron de una original. Y ambas tienen el mismo ADN, porque le sacamos copia inicialmente y cada lado se llevó una copia. Entonces aquí tenemos dos células que son clones de la original, pero se les llama células hijas. Entonces esas son las fases de la mitosis. ¿Cómo se llaman? Bueno, a la primera fase, que les digo que es como el estado en el que estamos antes de empezar la mitosis, pues le llamamos la interfase. Y ya vimos que es la parte más grande de la vida de una célula, se le llamamos la interfase. Entonces, esto es la vida antes de que sea la mitosis. Luego empieza la mitosis, la primera fase se llama profase. La segunda fase se llama metafase. La tercera fase se llama anafase. La cuarta, otra vez porque empezamos aquí, 1, 2, 3, la cuarta, que es la telofase. Y entonces, ahorita les digo eso. Entonces, aquí tenemos pro, meta, ana, telo. Esas son las 4 fases de la división en sí. Yo me acuerdo que cuando yo aprendí eso inicialmente, yo batallaba con el orden de los nombres. Y para aprenderlo, yo dije, ok, pro, meta, ana, telo, a mí me suena como prométemelo. Y ya cuando me quiero acordar, bueno, ya no, pero en ese entonces, cuando me quería acordar los nombres, decía, ok, prométemelo, ok, entonces pro, meta, ana, telo, ¿no? Entonces, ahí por si les sirve eso, ¿no? Y esta última se llama la citoquinesis. Si recuerdan, yo les había dicho que el prefijo cito quiere decir célula. Y kinesis, que para quienes recuerdan de física, kinesis es kinestesia, es movimiento. Entonces, es cuando las células se mueven y pues ya se separan. Entonces, esa es la idea de esta fase final. Entonces, hay quienes dicen que la mitosis son únicamente 4 pasos: 1, 2, 3, 4, las 4 fases, ¿no? Pro, meta, ana, telo. Hay quienes dicen que son 5 porque incluyen también la citoquinesis. Hay quienes dicen que son 6 porque incluyes el estado antes, la interfase. ¿Cuál es la correcta? Pues depende de cómo lo ves. Nada más hay que entender por qué algunos dicen 5, algunos dicen 6. La idea es siempre incluir estos 4, ¿verdad? Esos no pueden faltar. Y ya si quieren incluir esta, pues súper padre. Yo creo que sí importa mencionar que se separan. Y esta puede ayudar para fines de explicar, como dice ahorita, pero igual no es tan necesaria. Entonces, esta es la mitosis. Empezamos con una célula, sacamos copia de ADN, nos separamos los ADNs, separamos la célula y ya cada cosa por su lado. Y aquí están los nombres de las fases. Y este es el final del ciclo de vida de una célula normal, de una célula promedio. Porque aquí ya creció todo lo que tiene que crecer, se dividió y ahora cada una de estas va a irse por su camino y empezar su propio ciclo de vida de célula. Entonces, eso sería todo por reproducción celular. Nada más una cosa que me acabo de percatar que se me olvidó mencionar: reproducción. Cuando te reproduces, como las células base, hay varios tipos. Bueno, perdón, hay 2 tipos que nos interesan, que son la reproducción sexual y la reproducción asexual. Entonces, la reproducción sexual la vamos a ver más adelante, es un tema de biología que aplica para los animales y obviamente humanos, pero la reproducción asexual es la reproducción en la cual un ser vivo se puede que reproducir a sí mismo, así por sí solo, como las células. La célula realmente solo se ocupa a sí misma, y la reproducción sexual ocupa de 2, o en algunos casos pueden ser más, organismos para lograr esa reproducción. Entonces, prefijo asexual, reproducción asexual. La reproducción de las células es de este tipo y no es de tipo sexual. Entonces, nada más quería enfatizar eso antes de acabar porque es muy importante para más adelante que sí lo comparemos. Y por último, ahora sí, ya por último, hay otras formas, digamos así, de división de células que son más complejas porque tienen fines muy particulares. Entonces,
Nomás avisando, vamos a ver más adelante una que se llama meiosis, muy parecida a la mitosis, incluso en algunos nombres y todo, pero es más compleja y tiene un propósito muy particular, que de hecho se relaciona con esto último que dije. Entonces, de momento, esto es lo más importante de la reproducción celular, de la reproducción celular en general. Entonces, vamos a dar por terminado esta sesión y pues muchas gracias como siempre por haber estado viendo. Hasta luego.